Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a ver las grandes apuestas que está haciendo actualmente Stanley Druckenmiller, que es un gran inversor, discípulo de George Soros, que jamás ha tenido un año negativo y que ha tenido una rentabilidad brutal. Vais a ver que está apostando fuerte con casi un tercio de su cartera por un sector específico y vamos a comentar 3 posiciones de este mismo sector y después me centraré en otra acción que ha estado ampliando recientemente, por la que me habéis preguntado mucho. Es una acción que tiene muy buenos números, tiene altos crecimientos y que cotiza actualmente en niveles próximos a los mínimos de valoración de los últimos años. Bueno, empezamos en esta primera parte del vídeo hablando un poco de Stanley Druckenmiller para todo aquel que no sepa quién es. Druckenmiller es un reputado inversor que trabajó en Quantum Fund, que es el famoso fondo de inversión fundado por George Soros. Se unió a este fondo en el año 1988 y se convirtió en su director de inversiones. Actualmente es presidente y director de inversiones de Duckens Family Office. Ha logrado un impresionante rendimiento promedio anual del 30% anual compuesto durante más de 3 décadas y jamás ha tenido un año negativo. Así que podéis ver que es un inversor que lo ha hecho increíblemente bien a lo largo de muchísimo tiempo, más de 3 décadas. ¿Cómo invierte este inversor? Bueno, pues Druckenmiller no se centra tanto en aspectos individuales de las empresas en las que invierte, sino que se fija mucho en aspectos macroeconómicos, utiliza la macro para invertir, que puedan influir en el devenir de los precios. Se enfoca en las perspectivas futuras, busca empresas que vayan a tener altísimos crecimientos y busca apuestas asimétricas. Utiliza también apalancamiento para maximizar sus ganancias y también, esto llama la atención de mucha gente, utiliza como una herramienta más el análisis técnico para la toma de sus decisiones de inversión. Además, es flexible en cuanto a las clases de activos y su mentalidad, por lo que si tiene que cambiar de opinión o se ha equivocado en una inversión, pues no tiene ningún problema en dar la vuelta a esa operación y cerrarla o cambiar de opinión. Esto le permite adaptarse rápidamente a los cambios del mercado. Bueno, aquí podemos ver cuál es su cartera actual tras la última presentación de documentos 13F. Realmente es una cartera diversificada en la que tiene un montón de acciones, pero me llama la atención que estas 3 posiciones pues tienen un peso significativo y son todas del mismo sector. Entonces estas 3, Natera, Insmed y Teva Pharmaceuticals, vamos a comentarlas y vamos a ver un poco pues cuál es su valoración actual y sus principales números. Y en la otra que nos vamos a centrar en este vídeo, veis que también está aquí entre sus principales posiciones y me habéis preguntado mucho por ella, es Mercado Libre. Y bueno, veis también que en su cartera pues tiene otras posiciones como por ejemplo Taiwan Semiconductor, tiene Coupang, que sería algo así como el Amazon de Corea, tiene también DocuSign, Amazon, Roku. Bueno, si queréis en otro vídeo pues podemos centrarnos en algunas de las otras posiciones que lleva en su cartera, pero hoy nos centraremos en las 4 que os he comentado. La cartera podemos ver que está claramente enfocada en el crecimiento futuro, está invertido en empresas que se espera que tengan grandes crecimientos y tiene un gran peso, pues como hemos visto, en biotecnología, tecnología y empresas en general de alto crecimiento de mercados emergentes. Podemos ver en los documentos del último 13F que estuvo ampliando posición en sus 3 principales posiciones, que como os había dicho son Natera, Insmed y Teva Pharmaceuticals, que entre las 3 suman casi un 30% de su cartera, por lo que la apuesta por este tipo de compañías es muy fuerte. Es una apuesta de alta convicción en el sector de la salud y la biotecnología, ya que según él ofrece apuestas asimétricas de cara al futuro, siguiendo las grandes tendencias macro, que es algo en lo que se fija mucho este inversor a la hora de invertir. Y también pues os he destacado que amplió Mercado Libre. Bueno, y antes de ver más en detalle las acciones en las que ha estado invirtiendo Druckenmiller, os adelanto que la última que vamos a ver es en la que más me he centrado y la que me parece más interesante, que es Mercado Libre. Me gustaría comentaros que hay actualmente una promoción que creo que está bastante bien del broker Robinhood, que cotiza en bolsa y que se está expandiendo actualmente aquí en Europa. Entonces hay una promoción muy buena con la que están dando 30 euros simplemente por registrarte con un enlace de invitación, como el que os dejaré aquí abajo en la descripción, porque os tiene que invitar alguien realmente desde dentro de la aplicación y las invitaciones son limitadas, y simplemente por depositar en tu cuenta 20 euros, pues te van a dar 30 euros en criptomonedas que después puedes vender y comprar acciones o dejarlo en euros o lo que quieras. Y luego adicionalmente dentro de la aplicación hay diferentes tareas con las que puedes ganar hasta 14 euros más, por lo que en total serían 44. Creo que es una promoción que está bastante bien y simplemente comentaros que me quedan las últimas invitaciones
por si alguien las quiere aprovechar. Aquí abajo en la descripción tenéis la invitación. Y ahora sí, continuamos con el vídeo. Entonces, vamos a ir viendo cada una de estas compañías. Natera, que es la primera de ellas, os he puesto aquí una pequeña descripción. Es una empresa de diagnóstico molecular de Texas. Su negocio principal es el cribado de anomalías genéticas y el diagnóstico de enfermedades mediante pruebas no invasivas. Es líder en varios frentes, desde las pruebas prenatales como Panorama, pasando por test oncológicos como Signatera para monitorizar la recurrencia del cáncer, hasta también pruebas para pacientes trasplantados. Es una fuerte apuesta por la tecnología de diagnóstico avanzado y el crecimiento dentro del sector de la salud. De hecho, aquí podéis ver pues que es la típica empresa de alto crecimiento, que es cierto que es muy volátil y tiene periodos de caídas potentes, pero que cuando el mercado sube, pues esta empresa sube con mucha fuerza. La podéis encontrar en torno a $230 por acción, está en el momento en el que estoy grabando este vídeo. Como es muy volátil y va a tardar un par de días en salir, pues puede que se haya movido algo el precio, y el ticker es NTRA. Bueno, si echamos un vistazo a sus números, aquí podemos ver que es una empresa que tiene 843 millones de caja neta y capitaliza unos 33.000 millones en estos momentos, así que es una empresa de mediana capitalización, que podemos ver aquí que tiene crecimientos muy potentes. Aquí podéis ver los crecimientos en ventas que ha tenido históricamente, y lo que nos aparece aquí en gris ya son estimaciones de futuro. Por ejemplo, para el año 2025 las estimaciones son que tenga un crecimiento en el año completo del 30,7%, y de cara a los próximos años pues las estimaciones son de que siga creciendo a doble dígito. Pero lo que pasa en esta compañía es que todavía está en esas fases tempranas de crecimiento donde todavía no genera beneficios positivos. Por ello, para valorarla no podemos usar el PER. Ya sabéis que las empresas pues que están en etapas más iniciales tardan un tiempo en entrar en rentabilidad y después pues se les van disparando los beneficios. Pero el PER en este caso no es una opción, por eso nos aparece negativo. ¿Qué podemos usar? Pues podemos usar, por ejemplo, el ratio EV ventas, que no es que sea de mis favoritos, pero en este tipo de empresas de alto crecimiento pues es una de las opciones que podemos usar. Estaría cotizando actualmente a un EV ventas de unas 13 veces. Históricamente pues podéis ver que ha cotizado a valoraciones más bajas, pero aún así Druckenmiller habéis visto que en este último trimestre estuvo reforzando posiciones en esta empresa, por lo que él probablemente piensa que el crecimiento que vamos a ver aquí pues será explosivo. De hecho, es su mayor posición en cartera. Personalmente ya sabéis que suelo invertir en acciones que sí que tienen fuertes crecimientos, pero que están en etapas ya más avanzadas y que sí que generan beneficios. No suelo invertir tanto en empresas pues que están en etapas más iniciales. La segunda de estas acciones también está en una etapa más inicial de alto crecimiento. Las otras dos que vamos a ver no tanto. Y esta empresa es Insmed. La segunda apuesta de Druckenmiller es una compañía de biotecnología especializada en desarrollar tratamientos para enfermedades raras y graves. Su gran atractivo no es su medicamento actual, sino su robusto pipeline que tiene de cara al futuro. Tiene nuevos fármacos en fases avanzadas, que son muy prometedores, incluido uno para la bronquiectasia y terapias genéticas. Para Druckenmiller, Insmed es una apuesta asimétrica también dentro de este sector, que tiene un alto riesgo. Todo este tipo de empresas de crecimientos explosivos habitualmente pues llevan más riesgo y mucha más volatilidad que el tipo de acciones de las que solemos hablar habitualmente en el canal, pero un potencial de crecimiento gigantesco si sus nuevos desarrollos funcionan. Podéis ver que es una acción que se está disparando completamente. Cotiza con el ticker INSM a $208 por acción en estos momentos. Bueno, si miramos sus números, también es una empresa que tiene pues 939 millones de caja neta, capitaliza un poquito más que la otra, capitaliza unos 44 billion en estos momentos, y también pues tiene crecimientos muy altos. De hecho, podemos ver aquí los crecimientos que se estiman para este año 2026. Las estimaciones de crecimiento de ventas son que crezca más de un 130%, y este año está creciendo un 40%. Para el año 2027 pues se espera que crezca más de un 80%. Bueno, las proyecciones a más largo plazo ya sabéis que es difícil de que se cumplan realmente. No podemos adivinar lo que va a pasar de aquí a 2, 3 o 4 años, y cuanto más lejos estén pues más difícil es, pero veis que es una empresa de la que se descuentan altas expectativas, y este es el tipo de compañías que le gustan a Druckenmiller. Lo que pasa es que tenemos el mismo problema que en la anterior. En las otras sí que podremos valorarlas por PER, pero en esta pues como todavía no genera beneficios, los generará de aquí a un tiempo pero todavía no los genera, pues es difícil de valorar. El tema es que esta compañía sí que cotiza una valoración más alta, y el múltiplo sobre ventas actual sería de 45 veces. Claro, esto puede parecer una absoluta barbaridad, pero todo depende del crecimiento que tenga la compañía. Una empresa que crece a un 140% en ventas al año, si mantiene tasas de crecimiento muy altas durante el suficiente tiempo,
pues a lo mejor un múltiplo así puede llegar a estar justificado. Y de hecho, pues veis que Druckenmiller apuesta por esta empresa que está subiendo en vertical en estos últimos meses. De hecho, es su segunda mayor posición. Vamos a ver qué más tiene Druckenmiller en cartera. Pues habíamos visto que otra de sus grandes apuestas es Teva, que esta os adelanto que es una empresa que sí que se puede valorar por PER y está a una valoración pues bastante más baja evidentemente que las anteriores. Teva es uno de los mayores fabricantes y distribuidores de medicamentos genéricos de todo el mundo. Esto representa la pata de valor y accesibilidad en la apuesta de Druckenmiller por el sector de la salud, un contraste evidentemente con las otras dos empresas que hemos visto que están en etapas más iniciales y son de alto crecimiento. Y además de los medicamentos de marca genérica, Teva también desarrolla y vende medicamentos de marca en otras áreas importantes, como el sistema nervioso central, el área respiratoria y la oncología. Podéis ver que es una acción que curiosamente ha caído mucho en estos últimos años y cotiza actualmente a $24 por acción. Si miramos los números de Teva, en este caso no es una empresa que tenga caja neta, de hecho tiene 3 veces deuda neta EBITDA y capitaliza unos 28.000 millones, pero el enterprise value, si incluimos la deuda, sería 43.000 millones. Los crecimientos que se esperan son mucho más moderados en este caso, de hecho podemos ver estimaciones de crecimiento y se espera que los ingresos crezcan en torno al 3%, pero esta sí que es una empresa rentable. De hecho tiene márgenes operativos del 27%, que realmente no está mal. Las estimaciones de free cash flow es que crezcan un 21%, que esto ya sí que es más interesante, y los beneficios por acción normalizados se espera que crezcan en torno al 10% anual compuesto, que realmente pues no es una mala tasa de crecimiento. ¿Cómo está cotizando esta compañía? Pues actualmente está cotizando una valoración de unas 9 veces beneficios, que no parece un múltiplo muy alto, aunque es cierto que históricamente, sobre todo en estos últimos años, la valoración pues ha estado totalmente hundida. De hecho, fijaros que esta empresa ha llegado a cotizar únicamente a 3 veces beneficios. Aún así, si cumplen esas estimaciones de que el beneficio por acción va a crecer en torno al 10% anual compuesto y el free cash flow, según se proyecta, crece al 20%, pues no sería una valoración para nada alta y la empresa probablemente podría estar muy infravalorada. Quizás por ello Druckenmiller se esté interesando por esta en estos momentos. De las 3 que hemos visto, en mi opinión, pues esta es la que está a una valoración más razonable, pero es cierto que esta es una empresa mucho más madura, mucho más establecida y son, pues en este caso, empresas muy diferentes las que estaríamos comparando. Por ello las valoraciones no tienen nada que ver. Y bueno, antes de pasar a ver cuál es la cuarta empresa en la que nos vamos a centrar en este vídeo y que a mí me parece personalmente más interesante, también quería comentaros que no tenemos por qué invertir en una empresa porque un gran inversor pues de repente esté comprando acciones de esta empresa, pero sí que nos pueden dar ideas para analizar empresas que quizás puedan llegar a ser interesantes. Y bueno, dentro del sector de la salud, yo no es que sea muy fan, porque creo que hay muchísimas cosas que se me escapan dentro de este sector y una alternativa a escoger pues 1, 2 o 3 acciones del sector que a mí me parece interesante, pues son ETFs. Aquí os he traído algunos ETFs, en la página Just ETF, pues podéis buscar ETFs temáticos y tenéis pues aquí algunas opciones, por ejemplo, para invertir en biotecnología de forma más diversificada, pues por ejemplo tenemos el iShares Nasdaq United States Biotechnology UCITS, que tiene un patrimonio de 660 millones, bueno, aquí podéis ver algunas opciones más, y también para la parte de salud. Hay un montón y simplemente lo dejo aquí como idea, ya que creo que si no se controla o se tiene información privilegiada o algo dentro de un sector como es el de la salud y la biotecnología, pues creo que es complicado invertir. Y yo por lo menos, en caso de exponerme a este sector, pues la forma en la que lo haría de manera más sencilla y más diversificada es a través de ETFs. Es cierto que si aciertas con la compañía que lo va a reventar, pues vas a ganar mucho más dinero invirtiendo en acciones individuales, pero creo que para la mayoría de la gente que se nos escapan cosas dentro de este sector, pues esta puede ser una opción más adecuada. Pasamos ahora a Mercado Libre, que es una acción de crecimiento por la que me habéis preguntado mucho y que actualmente pues está una de las valoraciones más bajas que ha tenido en los últimos años. Mercado Libre es el gigante tecnológico dominante en América Latina, a menudo llamado el rey de Latinoamérica. Su valor no radica únicamente en el e-commerce, sino que tiene más patas dentro del negocio, sino en su poderoso ecosistema de 3 pilares, como os decía, que se retroalimentan. Por un lado tiene el marketplace, donde se compran y se venden productos. Tiene también esta otra pata que está creciendo mucho, que es Mercado Pago, que sería su brazo financiero en el que ofrece pagos y créditos. Y tiene también la red logística, que sería Mercado Envíos. La empresa genera sus ingresos de doble forma, a través de las comisiones cobradas a los vendedores dentro de su plataforma, pues algo similar a lo que hace por ejemplo Amazon, y también mediante los ingresos generados por los servicios financieros de Mercado Pago, lo que le permite capturar valor
en cada parte del proceso transaccional. Es una acción que ya tiene bastante histórico en bolsa y que lo había hecho muy bien, pero fijaros que acumula una caída importante. Ahora comentaremos cuáles pueden ser algunas de las preocupaciones actuales del mercado. Cotiza con el ticker MELI a $1.950 por acción en estos momentos. Y veis que aunque es una acción que lo ha hecho muy bien históricamente, pues también ha tenido otros momentos en los que ha tenido caídas potentes. Aquí os he dedicado esta diapositiva a Mercado Pago, ya que me parece importante esta pata del negocio, como os había mencionado. Y aquí podemos ver que este brazo fintech que tiene está compitiendo por ser la cuenta principal de Latinoamérica, como demuestra su agresivo crecimiento del 32% anual compuesto en usuarios activos mensuales. Su gran ventaja estructural es que los usuarios están ya dentro del marketplace de Mercado Libre, lo que facilita la adquisición frente a otros competidores que puede tener aquí, como por ejemplo Nubank, que también están creciendo a buenos ritmos, lo podéis ver aquí, la comparativa. Este crecimiento es crucial, ya que el segmento fintech es el más rentable de todo el ecosistema de Mercado Libre, y esta es una diferencia importante si comparamos esta empresa con Amazon, que muchas veces se le suele decir que es el Amazon de Latinoamérica y se le suele comparar. Bueno, hay ciertas diferencias, como por ejemplo que Mercado Libre tiene esta pata financiera y Amazon, pues por ejemplo, tiene AWS, que es algo que Mercado Libre no tiene. Bueno, la caída que ha tenido Mercado Libre es ya de en torno al 25%, no es la más grande que ha tenido en los últimos años. En 2022 llegaron a caer más de un 60% sus acciones, entonces veis que es una acción que realmente es volátil, al igual que ocurre pues con muchas de estas compañías de crecimiento, pero me pareció muy interesante y llamativo que Druckenmiller esté apostando por esta empresa. Es una de las principales empresas que lleva en su cartera, tenía un peso de algo más del 3% y hemos visto que ha ampliado posición recientemente. La inversión de Druckenmiller se da en estos momentos, o la ampliación mejor dicho, en un contexto de fuerte crecimiento de la empresa, ahora vamos a ver sus números, pero también de volatilidad. Estamos viendo pues esas caídas de más del 20% que ya han tenido sus acciones. El mercado tiene, os diría, dos preocupaciones principales actualmente. La primera es la presión en los márgenes de beneficio, que está causada por la intensa inversión que la empresa está realizando en logística para mantener su liderazgo frente a la competencia. Esto es algo que empeora un poco las cuentas a corto plazo o te empeora un poco los números, pero creo que pensando en el largo plazo pues es algo bueno y creo que están haciendo lo correcto. Y la segunda es el riesgo crediticio creciente en Mercado Pago, en la parte fintech. Al expandirte rápidamente, como hemos visto que estaba pasando con su cartera de créditos y préstamos, dentro de un entorno económico complejo en Latinoamérica, pues el mercado está empezando a temer que podrían aumentar las pérdidas por impago. Entonces os diría que esas son las dos principales preocupaciones que hay actualmente con esta compañía. Pasamos ahora a repasar sus números. A nivel de números vais a ver que es una empresa que tiene muy buenos crecimientos, como prácticamente todas las empresas en las que invierte Druckenmiller. Mercado Libre es una auténtica máquina de crecimiento. Los ingresos llevan más de una década creciendo a doble dígito y las previsiones siguen siendo muy buenas. A 10 años los ingresos han crecido a un 46% anual compuesto, con un crecimiento en 2025 del 37%. Entonces, a nivel de crecimiento, al menos en la parte de ventas, pues es brutal. Los márgenes de beneficios había dicho que han empeorado en estos dos últimos años, y esto es una de las cosas que podría estar preocupando al mercado, y han empeorado en parte debido a la fuerte inversión que está haciendo en logística. Actualmente tiene unos márgenes de en torno al 11,5%, hace un par de años eran del 14,5% y el año pasado del 12,6%. El free cash flow también hay que hacer un comentario, porque llama la atención si lo comparamos con el beneficio neto, porque hay una diferencia brutal. Aquí podéis ver, por ejemplo, que en 2025 el free cash flow que nos da ticker se estima en 8.500 millones casi, y el beneficio neto es de 2.000, que es 4 veces menos. Este free cash flow se podría normalizar y sería bastante más bajo, pero hay que entender que esto es por el float de Mercado Pago, de la parte financiera. Mercado Pago cobra a los clientes y retiene temporalmente ese dinero antes de pagarlo a los vendedores. Este dinero, llamado float, entra en la caja de Mercado Libre y aumenta el free cash flow, que aquí nos está calculando ticker, que está obviamente inflado. Pero con esto hay que tener mucho cuidado, ya que ese dinero no pertenece a los accionistas, es dinero que después tiene que pagar a los vendedores. Por lo que los analistas lo descuentan para obtener un free cash flow ajustado, que nosotros también podemos ajustar, o en este caso pues podríamos usar, para ser bastante más conservadores, el net income que te da ticker normalizado para valorarla, aunque a lo mejor la estaríamos castigando en exceso. Y bueno, si miramos este beneficio neto, pues ha crecido a un 33% anual compuesto en los últimos 10 años, así que tiene un crecimiento también explosivo en la parte de beneficio por acción.
A nivel financiero, es una empresa que tiene una buena situación financiera, con una caja neta equivalente a una vez deuda neta EBITDA. Y es una empresa que, antes nos lo había dicho, que tiene un market cap de unos 100.000 millones de dólares, así que es una empresa de cierto tamaño. Pero bueno, a nivel de números hemos visto que pues son bastante buenos. ¿Y cuáles son las estimaciones que proyectan los analistas de cara a los próximos años? Pues estima que las cosas sigan yendo bien. En el caso de Mercado Libre, si nos referimos a las ventas y a los beneficios por acción. Aquí os he sacado estimaciones. No me gusta fijarme pues en estimaciones de 2 años en adelante. Yo, por ejemplo, a estas de 2028-29 no les haría tanto caso, porque creo que es difícil, como os digo, tener tanta visibilidad, pero a corto plazo, a 1 año o incluso 2 años, pues sí que creo que se puede tener cierta visibilidad. ¿Qué es lo que se espera? Pues que los ingresos crezcan a tasas del 20% anual compuesto, tasas de crecimiento muy potentes, aunque más bajas de las que hemos visto en el pasado. Esto podría justificar un múltiplo un poco menor. Ya sabéis que el múltiplo de valoración pues está relacionado directamente con el crecimiento, y el beneficio neto se estima que crezca a un 35% anual compuesto, que esto sería un crecimiento pues más o menos en línea al que ha tenido el beneficio neto en los 10 últimos años. Y ahora vamos a ver cómo está cotizando esta compañía. Si nos venimos a la valoración en ticker y lo ponemos por PER, vemos que está muy distorsionado, porque esta empresa pues antes era una empresa todavía más de crecimiento y cotizaba a valoraciones estratosféricas, como suele ocurrir muchas veces. Incluso si nos vamos más atrás, pues tendría en algunos casos, como por ejemplo en 2020, PER negativo, que es lo que ocurría en las otras posiciones de Druckenmiller. Las fases que suelen seguir estas empresas de alto crecimiento son: primero tienes un PER negativo porque no generas beneficios, después cuando entras en rentabilidad tu beneficio es muy pequeño y el múltiplo al que cotizas es muy alto, como aquí podéis ver que era en 2021, de 1400 veces. Esto no es nada representativo, pero a medida que van pasando los trimestres y vas generando cada vez mejores márgenes y vas entrando en rentabilidad, ese múltiplo se comprime muy rápido. Lo que veis aquí, que hay caídas fuertes en 2021 en el PER, pues es simplemente que se van ajustando las proyecciones de beneficio y se van disparando los beneficios, lo que comprime el múltiplo, hasta que te vas volviendo una empresa cada vez más madura y vas pudiéndote valorar cada vez mejor por PER. Actualmente todavía es una empresa que hemos visto que tiene ciertos crecimientos y cotiza una valoración de 39 veces beneficios, que sigue siendo alta, pero las proyecciones de crecimiento de beneficios son del 35% anual compuesto. Entonces es un múltiplo que podría justificarse. De hecho, podéis ver que la valoración más baja que ha tenido en los últimos años ha sido 36 veces beneficios. Ahora mismo estaría, con esta caída, en torno a 39. Si valoramos la compañía por Free Cash Flow, pues está muy inflado este Free Cash Flow y la valoración nos saldría mucho más bonita. Ya hemos explicado por qué el Free Cash Flow estaba inflado y nos saldría que está cotizando a 11 veces su flujo de caja, pero en este caso yo creo que no hay que valorarla por Free Cash Flow, o al menos no sin hacer ciertos ajustes. Y bueno, podríamos valorarla también por EV/EBITDA o EV/EBIT, y si cogemos el de los últimos años estaría una valoración de 21 veces. La media ha sido de en torno a 26, así que estaría también cotizando significativamente por debajo de su media de valoración y cerca a los mínimos de valoración de los últimos 3 años, que fue de 20 veces EV/EBITDA, y ahora mismo estaría en torno a 21 a 22 veces. Así que me parece interesante esta ampliación que está haciendo en esta empresa Druckenmiller en este caso, y veremos con el tiempo pues si está en lo correcto y le acaba saliendo bien. Y bueno, hasta aquí el repaso de hoy. Como veis, pues hemos repasado la forma en la que invierte este inversor, que se fija mucho en macro, incluso utiliza análisis técnico. No es quizás el típico inversor del que solamos hablar tanto en el canal, que a lo mejor solo mira los fundamentales, sino que también utiliza otras herramientas. Hemos repasado pues cuál es su cartera, algunas de las principales posiciones que tiene. Hemos visto que está apostando por 3 acciones del sector salud y biotecnología, y también lleva en su cartera pues algunas de semiconductores, como por ejemplo Taiwan Semiconductor, o algunas empresas interesantes que tienen fuertes crecimientos, como es el caso de Mercado Libre, que es una acción que he decidido hablar de ella en este vídeo porque muchos de vosotros pues lleváis un tiempo ya pidiéndome que hable de esta compañía y nunca habíamos hablado hasta ahora de ella. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante. Os dejo como siempre los últimos vídeos que he ido subiendo por aquí abajo en la descripción, y sin quitaros más tiempo, nos vemos pronto con nuevo contenido. Un saludo.